Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Jesús. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, si es que Pedro, en esta carta que escribió a los hermanos en la dispersión, a diferentes hermanos que estaban siendo perseguidos, entendía muy bien acerca de lo que les estaba escribiendo. Les escribía acerca del amor. Vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 22 al versículo 25. Pedro estaba muy claro, así como leímos ahí en Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante. Pedro estaba consciente de que el amor que él tenía fue por un cambio que Dios le dio en su vida, no porque él amara a Jesús. Por eso le preguntó 3 veces y lo llamó por su nombre original. Él se llamaba Jonás. Jonás. Y ese es un cambio drástico y muy interesante, porque le pregunta antes de que él fuera un verdadero cristiano y que entendiera muy bien a qué se refería con apacienta mis ovejas. Por eso el apóstol Pedro nos escribe de esta manera diciendo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba, y toda la hierba del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Hermanos, el apóstol Pedro habla con conocimiento, habla con experiencia, habla porque el Señor Jesús fue el que le enseñó este amor que debía él mostrar a otros, y también no solamente mostrarlo, enseñarlo. Es por eso que el tema de esta mañana ya lo habíamos estudiado, ya se había dado la primera parte el 1 de marzo, hermanos. Hoy 45 días aproximadamente. Y este tema de este pasaje lo he titulado Una nueva vida basada en el amor de Dios. Porque el amor de Dios es la base para todo cristiano. El amor de Dios es el que nos impulsa a hacer todo, hermanos. Dios entonces en este pasaje nos da 2 razones por las cuales capacita al creyente para que se amen unos a otros y muestren la obra de Jesús en sus vidas. Dios da 2 razones por las cuales capacita a los creyentes para que se amen unos a otros y muestren la obra de Jesús en sus vidas. Y ahí está, hermanos, el mandamiento en el versículo 22. Dice en el versículo 22: amaos unos a otros. Amaos. Ahí pueden ver ese mandamiento. Y nos va a dar 2 razones por las cuales Él nos ha capacitado para que amemos. La primera razón ahí en el versículo 22 es porque fuimos purificados. Vea, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia. Han sido purificados, habiendo sido purificados.
Y ese propósito, hermanos, de la purificación es para la obediencia, para la obediencia. Este mandamiento es un mandato que abarca todo. No se centra en cuanto a duración o repetición. Implica un mandamiento que resume todo, todo. Así como le preguntaron a Jesús, ¿en qué se resumía la ley? En que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es igual y semejante: y a tu prójimo como a ti mismo. Ámense unos a otros. Eso es lo que resume la vida de un cristiano basada en el amor de Dios. Y Dios nos va a dar estas dos razones. Y lo que mirábamos, hermanos, en el sermón anterior, y la primera razón es que hemos sido purificados. Es la obra de purificación que Él hizo en nosotros. El verdadero amor no es posible, solo es posible solamente como resultado de una verdadera conversión cristiana. No podemos hablar de otras personas que puedan amar si no ha habido una conversión cristiana, si no hemos confesado a Cristo y reconocido que necesitamos ayuda. La Biblia deja claro que el individuo no convertido está muy lejos de demostrar el verdadero amor. Ni siquiera lo siente. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No hay una persona no creyente que pueda estar capacitada para amar. Y ese amor que una persona que no es creyente pueda dar es un amor contaminado. Es un amor que no es puro, que no es genuino. Es un amor que nace de un corazón lleno de pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es simple, es sencillo, hermanos. Dice el versículo 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. El apóstol Pedro está diciendo que podemos amarnos con este amor porque Dios nos purificó. Fue Él que hizo la obra en nosotros. El problema es que nuestro corazón estaba lleno de amargura, egoísmo, porque le damos lugar más al pecado y no al amor. El resentimiento gobierna más antes que el amor. Hermanos, por eso es que no podemos amar. No tenemos esa capacidad para amar. Pero el pecado no reina para siempre en nuestras vidas. Siempre hay una salida y el Señor nos da esa salida. Y es la obra purificadora de Dios a través del Evangelio que es en Cristo Jesús. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 y 2, hermanos. Vean ahí Primera de Pedro versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ven la Trinidad, el Padre decretando, eligiendo una salvación, el Hijo santificando por medio de su amor, el Espíritu Santo llevándonos a esa práctica, hermanos. Pedro dice que fuimos purificados para obedecer. Esta es una acción que Dios hizo únicamente y no a todas las almas de aquellos que Dios ha escogido únicamente pueden tener esta capacidad. Nosotros no hemos hecho nada para purificarnos, hermanos. Por más que busquemos ser purificados, es Dios que pone su gracia en nosotros para que seamos limpios. Es Él que permite esto.
No obedecemos primero y después somos purificados. Somos purificados y después obedecemos a Jesucristo. No puede ser de otra manera. Fuimos purificados para amar. Y el propósito por el cual Dios nos purifica primero es para la obediencia. El propósito de la purificación, hermanos, es para la obediencia. Y la obediencia centrada en la verdad. Estas palabras no se deben separar. Es una obediencia centrada en la verdad. Ve el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad. Fuimos purificados para obedecer a la verdad específicamente. Obedecer a Jesucristo, obedecer su evangelio. La obediencia es lo que produce un cambio en nuestras vidas como resultado de creer en Cristo Jesús. Y el medio que Dios utilizó para nuestra purificación es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajó en nuestros corazones y aún lo hace. Tenemos una nueva identidad, tenemos nuevos deseos que apuntan a agradar a Dios. Las almas de los creyentes han sido liberadas completamente del pecado y su poder, y deben vivir una vida en santidad. Pedro también lo dice ahí en el capítulo 1, versículo 16. Vea, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y dice el versículo 15: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijos, no amémonos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Un ejemplo claro de esto es nuestro Dios Jesucristo, que nos llama a tener ese amor unos por otros, hermanos. Un ejemplo claro de esto es difícil de entender, lo decíamos el sermón pasado, es a través de la disciplina en la iglesia, que consiste en llamar de manera amorosa a una persona a tener una relación correcta con Dios. No podemos dejar, hermanos, que nuestro hermano siga viviendo en pecado y nosotros hacernos de la vista gorda y decir: es su vida. No quiero molestarlo, no quiero incomodarlo, no quiero decirle: hermanito, solo cambiar. No, hermanos, hay que hablar de pecado. Si usted ama realmente a su hermano con amor fraternal, como dice aquí en el versículo 22, para el amor fraternal no fingido, está dispuesto a confrontarle con su pecado y traerlo de regreso a Jesús, así como dice en Mateo capítulo 18, versículo 15. Es la mejor manera de mostrar amor a nuestros hermanos. ¿O qué, hermanos? ¿Queremos que nuestros hermanos se pierdan? ¿Queremos que nuestros hermanos se alejen? El evangelio no solo cambia nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con los demás. Y a eso, hermanos, le llamamos amor. Cambia la forma en que estamos llamados a tratar a las personas, al interactuar con los demás. Más de la mitad de los 10 mandamientos se trata de nuestra relación con los demás. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Hermano, Dios está sumamente preocupado en la manera en que tratamos a nuestros semejantes y mayormente a los creyentes. La naturaleza de este amor es fraternal, hermanos. El amor verdadero, genuino, proviene de un corazón puro. Un corazón que ha sido purificado, limpiado, perdonado. Nuestro amor no debe venir de un corazón contaminado con hipocresía. El amor con el que debemos amar es un amor profundo y entrañablemente. Dice ahí el versículo 22. Amaos unos a otros entrañablemente, hasta que no puedan soportar. Den más y más amor, y cuando se les termine, busquen la fuente del amor, que es Jesucristo. No podemos decir que el amor se termina. Lo que podemos decir que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, y es ese amor
que Cristo ha implantado en nosotros. Juan 11:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. Hermanos, y hasta aquí es el resumen. Hasta aquí, hermanos, hemos visto que Dios nos manda a amarnos unos a otros. Y la primera razón es porque hemos sido purificados. Dice el versículo 22, habiendo sido purificados vuestras almas. La primera razón es porque hemos sido purificados. Y hemos sido purificados con el propósito de obedecer a la verdad. Y este es el primer mandato, hermanos, que debemos obedecer. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hemos sido purificados para el amor fraternal no fingido. Esa purificación, hermanos, convierte ese amor en algo puro, en algo puro, en algo que no es fingido, como dice ahí el versículo 22. Algo puro, algo no fingido. La naturaleza de este amor proviene de un corazón puro que produce un amor con duración eterna. Hermanos, si no nos podemos amar aquí, ¿cómo amaremos en la eternidad? El Señor espera, hermanos, que esto se vuelva una práctica constante en nuestras vidas. Y es que no mostramos amor cuando venimos aquí al culto, hermanos. Que nos saludamos, nos vemos, nos tomamos las manos, abrazamos, preguntamos. No, hermanos, es un interés constante todos los días, a diario, buscar a los hermanos. Y esta no es una labor, hermanos, no es una labor propiamente de los pastores. Los pastores no es una labor que tenemos nosotros por encima de ustedes estarlas haciendo. Aquí no dice pastores amen a sus ovejas, no, aquí dice amémonos, y esto está en plural. Todos preocupémonos unos por los otros. Busquemos las maneras, las formas. Hermanos, este amor debe ser practicado constantemente. Vamos a entrar a la segunda razón, hermanos, por la cual Dios nos manda a amarnos unos a otros. Vamos ahí al versículo 23. Acompáñeme ahí al versículo 23. Dice su palabra ahí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, la segunda razón por la cual Dios nos manda a amarnos unos a otros y nos ha capacitado para amarnos unos a otros es porque hemos sido renacidos de nuevo. Habiendo sido renacidos, habiendo sido regenerados, siendo renacidos, dice ahí. Y un efecto de la purificación es que hemos sido regenerados. Y esto tiene que ver, hermanos, junto con la purificación se produce un nuevo nacimiento. Y el argumento de Pedro aquí, lo que él nos quiere decir es que deben amarse el uno al otro porque han sido engendrados de nuevo por Dios. Somos nuevas criaturas. Por lo tanto, estamos aprendiendo a amar y el Señor nos enseña a amar como un Padre amoroso. El nuevo nacimiento espiritual. Usted es pasivo, hermano, en todo esto. No hace nada, es decir, Dios lo trae a este mundo mediante un nacimiento espiritual. Y estoy hablando a esta nueva vida en Cristo, a este reino de Dios. Pedro ya lo ha dicho anteriormente. Vean el versículo 3 del capítulo 1. Versículo 3 del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ven ahí,
nos hizo renacer para una nueva esperanza viva. Nos hizo renacer, hermanos. Es el Padre quien nos da ese nuevo nacimiento. Y el verbo nacer de nuevo significa que Dios nos ha dado una vida espiritual que es nueva. Sin esta nueva vida estamos incapacitados para entrar en el reino de Dios. Por tanto, el que no ha nacido de nuevo no es cristiano, hermano, no es un creyente. Y debe haber una evidencia de eso. Y la mayor evidencia de este nuevo nacimiento es el amor, hermanos, es el amor. Juan capítulo 3, versículo 3. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 3. Cuando este hombre apareció en la noche haciéndole preguntas a Jesús, Jesús le respondió y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es que es un reino basado en el amor, porque eso fue lo que vino el Señor a inaugurar, un reino basado en el amor, hermanos. Además, el texto indica que nuestro renacimiento espiritual ha tomado lugar en el pasado, pero que tiene un significado perdurable para el presente y el futuro. Dice ahí, siendo renacidos. Y ahí el texto debería de leerse: habiendo sido renacidos de nuevo. Toma lugar en el pasado, pero tiene repercusiones perdurables ahorita en el presente, y esto debe continuar por el resto de nuestra existencia aquí, hermanos. Nosotros debemos mostrar ese amor. Entonces, ¿cuál es la relación entre el nuevo nacimiento y el amor? Ámense unos a otros, dice el versículo 22, porque tenemos una nueva vida basada en el amor. Y este amor no proviene de nosotros. Este amor proviene de Dios, porque Dios es amor. Dios no es el amor, Dios es amor, es su característica, es su atributo. Lo conocemos en todas las escrituras por lo que Él es. Es algo que nace de Él, es algo eterno, es algo perdurable. Y no podemos hacer nada, hermanos, nosotros para cambiar ese amor. Porque Él no miente, es que nos ama por toda la eternidad. Primera de Juan 4:8 dice esto: Dios es amor. Y el versículo 7, vean, Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido ¿de quién? De Dios, y conoce a Dios. Esta es la evidencia, hermanos, más clara. Esta es la evidencia más viva, más real que cualquier cristiano pueda tener, porque ha nacido de Dios. Dios nos ha renacido. Dios nos ha dado nueva vida. Somos nuevas criaturas en Cristo. Hemos sido engendrados por Dios. Ustedes se pueden amar, dice el apóstol Pedro, porque han nacido de nuevo. Y en Efesios capítulo 5, versículo 1, nos da a entender esto, que tenemos una nueva naturaleza. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 1. Nos dice que debemos imitar a nuestro Padre porque tenemos su naturaleza. Y en Él lo primero que Dios quiere que lo imitemos es en el amor. Es en el amor, hermanos. Dios quiere que le imitemos en el amor. Vean ahí, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya nos pone de una posición
donde estábamos huérfanos, ahora somos hijos, nos pone en una familia con un padre. Y dice el versículo 2, y andad, ¿en qué? En amor. La manera en que imitamos al Señor es cuando andamos en amor. La manera en que nos parecemos más a Cristo es cuando andamos en amor. ¿Por qué, hermanos? Vea el versículo ahí, el versículo 2. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa debe ser nuestra mayor ofrenda, hermanos. Amar, entregarnos en sacrificio. Él nos ha dado una nueva identidad, nos ha puesto en una nueva familia y nos ha dado la manera en que tenemos que relacionarnos. Ese vínculo perfecto que es el amor, que es el amor. Hermanos, somos hijos de Dios, por lo tanto, amen. Por lo tanto, debemos parecernos a Él. Tenemos algo de Dios porque fuimos creados a imagen de Él. Y el amor es un atributo que Dios ha transferido a nosotros, nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, debemos imitarlo. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a Juan, yo creo que se lo saben de memoria, hermanos. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y debemos imitar a nuestro Padre. Si realmente hemos nacido de nuevo, amén. Hemos nacido de nuevo, hermanos. Entonces estamos capacitados para amar. Eso es lo que Pedro dice aquí, que estamos capacitados para tener ese amor. Eso es lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que Pedro dice. El apóstol Juan, hemos estado hablando de Juan, Pedro también lo repite, hermanos. Si somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento, entonces todos somos hermanos en Cristo y somos familia. Fuimos hechos seres relacionales, hermanos. Somos seres relacionales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre sí. Son uno, trabajan en comunión. Muestran su amor en comunión. Jesucristo se relacionó con los 12 discípulos específicamente y mostró ese amor a ellos y a muchos más. Y los discípulos continuaron, hermanos, relacionándose con otros miembros de la iglesia y mostrando el amor de Dios. ¿Ven esa continuidad? De aquellos que entendieron plenamente cuál es la base de vivir una vida cristiana, hermanos, es el amor. Al grado que entregaban todo, al grado que daban todo y al grado que morían unos por otros, hermanos, por ese amor que se tenían. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, hermanos. Vamos a leer este pasaje. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 18. Primera de Juan 3, 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Estábamos muertos. Tenemos una nueva vida en Cristo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Increíble, hermanos, esa declaración. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
cómo mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amémonos de palabras, ni de lengua, ni de hecho, sino de hecho, perdón, y en verdad. Hermanos, son declaraciones fuertes. Si bien es cierto que debemos amar a todas las personas, el apóstol Pedro se refiere a amar a los cristianos específicamente. Por eso les escribe ahí en el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. A esos elegidos, a esos apartados, a esos que están de esta posición de muerte y ahora tienen vida, a esos debemos mostrar el amor. Entonces, hermanos, debemos amarnos unos a otros como hermanos de sangre que somos. Hebreos capítulo 2 versículo 11 nos dice que tenemos un solo Padre. Por lo tanto, ese Padre mostró su amor para con nosotros y nosotros debemos mostrar ese amor hacia los demás. Y a través de Jesucristo, su Hijo. Hermanos, somos miembros de una misma familia. Y aunque tengamos diferencias, debemos amarnos. Eso es lo que realmente nos distingue como cristianos. ¿Habrán diferencias? Sí, hermanos. Sí, muchas. Esa es parte de la familia. Eso es parte del ser cristiano. Pero en amor debemos tratar las diferentes situaciones. Dios nos ama inmensamente. ¿Habían diferencias entre Dios y nosotros? Bastantes, hermano. Pero Él nos abrazó. Él nos dio de su amor, mostró su amor aún siendo pecadores. Él mostró ese amor. Su amor es eterno, no hacemos nada para tener de su amor. Es por mera voluntad que Dios nos ama. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios nos dio de sus bendiciones espirituales y todo lo que Él hizo fue por amor, hermanos. Todo el sacrificio es por amor. Y el medio por el cual nos hizo renacer. Vamos ahí, regresemos al pasaje, primera de Pedro, capítulo 23. Entonces, hermanos, el Señor nos da una nueva vida para amar. Usted ha sido renacido, usted es una nueva criatura. Usted está capacitado para amar. Usted no puede decir y seleccionar a quienes amar. A este sí, a este no. Usted debe acercarse para comenzar a amar. No espere, hermanos, amor. El amor es algo que fluye dentro de nosotros porque viene de Dios. Y usted debe tener en constante movimiento ese amor. Buscando, hermanos, realmente a quién amar. No centrándonos realmente en nosotros mismos. El medio por el cual Dios nos hizo renacer de nuevo. Vean, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El medio por el cual nos hizo renacer el Señor Dios es por medio de su palabra. El medio que Dios utilizó para nuestro nacimiento, hermanos, es la palabra, porque escuchamos su palabra. La fe viene por el oír, dice Romanos. Por eso el apóstol Pedro refuerza esto en estos versículos. Vean ahí, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro dice que Dios utilizó su palabra para darnos nueva vida, para hacernos nacer de nuevo. La semilla que Dios plantó fue su palabra que permanece para siempre. Por tanto, el amor debe permanecer para siempre. Debe ser duradero.
Y él hace un contraste ahí, hermanos. Dice, no de simiente corruptible y una simiente incorruptible. Si ustedes han venido el domingo anterior, se habló acerca de esa simiente corruptible por el cual nacimos, ese representante, ¿recuerdan? Si vinieron, el representante Adán, esa es la simiente corruptible. Algo que no perdura, que no dura para siempre, algo que es temporal, refiriéndose a nuestra naturaleza humana que adquirimos de ese representante Adán. Y de acuerdo a esa simiente, todos, hermanos, todos moriremos, todos moriremos. Eso es lo que se ha estado predicando. Esa simiente, ya conocemos de dónde procedemos, ese representante por el cual obtenemos y por el cual nacimos realmente en pecado y el cual tiene un límite, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Y el contraste es la simiente incorruptible, que significa algo perdurable, que dura para siempre. Su mensaje que vive para siempre. Obviamente aquí se refiere a la palabra. Pero ¿quién es la palabra? Según Juan capítulo 1, versículo 1. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, hermanos. El verbo es Cristo. Eso es lo que dice: en el principio era la palabra. Este es Cristo, el representante de todos los que son creyentes. El pastor Julio decía: ¿quién lo está representando a usted? ¿Quién es el que le ha dado nueva vida? ¿Quién es el que le ha hecho nacer de nuevo? ¿Qué tipo de nacimiento tiene usted? ¿Es corruptible o es un nacimiento incorruptible? ¿Qué tipo de semilla está en su ser, hermano, implantada? Por la palabra de Dios se creó todo. Y nuestro nuevo nacimiento también. La palabra es el medio. La palabra es incorruptible, imperecedera, con duración ilimitada. Y el apóstol Pedro aquí va a decir en el versículo 24, vea, la carne es como la hierba, la gloria del hombre como la flor. La hierba, ¿qué sucede con la hierba? Se seca. Nuestra carne se seca, eso es corruptible. Y la flor se cae. Y es ahí, la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la palabra que nos fue predicada, hermanos. Por eso es importante predicar el evangelio puro, con amor sincero, con amor que no es con hipocresía. Es un amor entrañable, es un amor fraternal, no fingido. Esa es la manera en que predicamos. Tal vez me escucha, no, vamos a predicar el evangelio con amor. Y es un evangelio de amor. Vamos a llevar esa palabra que Dios va a implantar a estas personas cuando evangelizamos. No somos nosotros, hermanos, que hacemos el trabajo de convencer. Es la palabra de Dios cuando se presenta pura. El apóstol Pablo menciona en este versículo 24, está haciendo alusión a Isaías capítulo 40. A Isaías capítulo 40. Me gustaría que fuéramos ahí a Isaías en el versículo 40. Capítulo 40, perdón. Isaías está consolando al pueblo de Israel después de ser llevados cautivos. Les dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, proclamad, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y es que Isaías les está diciendo que estaban en cautiverio y los está consolando y les está diciendo que aunque esos reyes que los han capturado se vean fuertes, que se vean un pueblo grande y poderoso, iban a morir. Por eso hace alusión a que la carne es como la hierba y se seca. Y que además esos pueblos que los habían capturado con toda su gloria y su esplendor y grandeza se iban a venir abajo como la flor que se cae. Y eso sucedió, hermanos. Todas esas naciones que llevaron en cautiverio a su pueblo se cayeron, se secaron, murieron, pero algo permaneció. Y esa es esperanza viva que Pablo habla ahí en Primera de Pedro. Esa palabra fiel de Dios. Dios les está diciendo al pueblo que eso es efímero, que eso es temporal, que todo eso que se ve no durará para siempre, pero su palabra sí perdurará. Dios les está diciendo a ese pueblo que aunque el camino se vea difícil y pareciera que en vez de ir muriendo o secándose, todo va en aumento, que confíen que su palabra es permanente, eficaz, que no pasará hasta que se cumpla por completo, que sus palabras son fieles y cumplirá cada una de sus promesas. Es lo mismo que debemos sentir hoy en día, hermanos. Todo terminará, pero lo que es de Dios perdurará para siempre. Y aquí la pregunta, ¿usted es de Dios? ¿Es hijo de Dios? ¿De qué simiente es usted, hermano? ¿Corruptible? ¿Tiene la misma naturaleza que hace muchos años? ¿O es incorruptible? La palabra de Dios está implantada en usted. Esa palabra, hermanos, es la que estaremos gozando en la eternidad, porque estaremos viviendo una eternidad por la palabra que nos fue predicada, por la palabra que fue implantada, que nos hizo renacer de nuevo y que permanece para siempre, la cual nos purifica. Esa es la palabra que hace amar a sus hermanos. Esa palabra predicada es el Evangelio de Cristo. Cristo decidió dejar el cielo, decidió humillarse. Siendo Dios, tomó forma de hombre, nació de una virgen, vivió en santidad en ese mundo, predicó el reino de Dios que se acercaba, decidió morir en una cruz, hermanos, pero ahí no termina todo. Él resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios y un día regresará por aquellos que son sus hijos, por aquellos a los cuales Él hizo renacer de nuevo. Dios utilizó a alguien para que nos predicara el Evangelio. Esa palabra que da vida, que da la capacidad de amarnos unos a otros, que nos hace nacer de nuevo y nos pone en una nueva familia. Hermanos, Dios nos dice que no debemos dejar a un lado la palabra de Dios. Ella nos ayudará a crecer. Por eso es que Pablo en el capítulo 2, versículo 1, él les está diciendo la manera en que deben utilizar la palabra de Dios. Dice el versículo 1, vean capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones.
Ya Dios hizo todo eso por ustedes. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa leche adulterada, no adulterada, por la cual crecemos, hermanos, es la palabra de Dios, que debe abundar en nosotros, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y va a producir frutos, hermanos. Para concluir, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, un verdadero cristiano no simplemente conoce estas cosas, sino que las practica. Este amor no es un sentimiento, es una decisión que usted y yo obedecemos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos purificó, nos hizo renacer de nuevo con propósitos grandes y tenemos la palabra para seguir creciendo en amor. Mostremos realmente ese amor. Solo Jesús nos da ese máximo ejemplo, solo a través de Él. Y si usted no ha experimentado ese amor de Cristo, no puede amar. Pero si usted desea experimentar ese amor grande que tenemos, reconozca sus pecados en este momento. Es reconociendo nuestros pecados que podemos experimentar el amor de Cristo, para que nuestra vida espiritual crezca rápidamente por medio de la palabra. Este amor, hermanos, este amor son características de una comunidad cristiana ferviente y constante, que se aman unos a otros. Ferviente, constante, dice entrañablemente. Hasta donde más se estire debemos mostrar el amor. Es un amor sacrificial, no es un amor que lo controlan las emociones. No es un amor que tenemos por afinidad tampoco, hermanos. No es que vamos a escoger a quién amar. Dios nos escogió a pesar de que somos pecadores. Este amor de Dios actúa en base a la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 5, 46 al 48, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un amor de cristianos para cristianos. Es un amor fraternal, versículo 22. ¿Cuándo es que funciona este amor fraternal? Cuando vemos que nuestro hermano tiene una necesidad especial. Y esta necesidad especial, hermanos, muchas veces no es tanto física o económica o de vestido o de comida. No, hermanos. Cuando vemos una necesidad espiritual en nuestro hermano, cuando le ayudamos a entender que está en pecado y que debe regresar al primer amor, como dice en Apocalipsis. Porque es fácil realmente suplir una necesidad. Sacamos de nuestra bolsa y lo damos. Económicamente, salud. Pero realmente estamos preocupados por la vida espiritual de nuestros hermanos. ¿Se preocupa usted porque su hermano está leyendo la Biblia? ¿Está orando al Señor? ¿Se está preocupando usted porque su hermano asista a la iglesia, asista a Unicre? ¿O que se está preocupando porque su hermano está dando mal testimonio? Hermano, eso nos debe llevar a amar a nuestros hermanos, a preocuparnos por ellos. Este es el amor fraternal, no fingido. Es un amor que nos importan los hermanos. Y como les decía, no es un trabajo meramente pastoral, hermanos, es de todos. Y no importa, hermanos, si se enojan con ustedes. No importa si dejan de hablarles un par de días, un par de semanas. No importa, hermanos, porque ustedes están mostrando amor hacia ellos. No los deje
no los deje, haga algo. No diga, allá Él. No diga, la salvación es individual, Él se salvará. No, mostremos amor. Si hacemos eso, no estamos teniendo ese amor fraternal. Este amor es un amor sincero, hermanos, sin hipocresía. Versículo 22. Amor no fingido, sin fingimiento. El que ama de esta manera glorifica a Dios, porque no espera recibir nada, sino más bien dar. Y este amor es no fingido, porque usted está amando a esta persona que Dios amó, a esta persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Usted no está viendo el pecado, los errores de su hermano. Usted está viendo a Cristo en su hermano. Por lo tanto, debe amar a esa persona que tiene a Cristo. Este amor debe ser un amor entrañable, en abundancia, hasta no poder más, lo más que puedan. Si ya están dando amor, saquen más amor, porque la fuente de donde proviene es Dios y es abundante, hermanos. La manera en que Dios le pide al esposo, por ejemplo, que ama a su esposa, es como Cristo. ¿Y cómo amó Cristo? Hasta la muerte. Así debe ser nuestro amor hacia los demás, hasta la muerte. El Señor purificó nuestras almas y nos hizo nacer de nuevo para que nos amemos de esta forma, hermanos. Cuando te cueste amar a tu hermano, piensa en la obra de Jesús en tu vida. A Él le costó, hermano, le costó su vida. No lo podrás hacer solo, imposible, solo a través de Jesucristo. Entonces debe haber una distinción entre el amor del mundo y el amor de Dios. ¿Quién de los que estamos aquí, hermanos, realmente merecíamos el amor de Dios? Ninguno. Sin embargo, Él mostró su gracia, Él nos amó, Él murió por nosotros. Nos ama a pesar de nuestro pecado, nos ama a pesar de cómo somos. No nos ama porque somos pecadores, sino a pesar de que somos pecadores. Juan 11:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos, el mundo, los cristianos, los creyentes, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros amigos. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si os tenéis amor unos con los otros. Este es un mandato, hermanos. No descuidemos este amor hacia los hermanos. Oremos al Señor. Mi buen Dios y Padre, pedimos perdón, Señor, porque tú nos has amado de una manera entrañable. Tú nos has amado con un amor no fingido. Tú nos has amado, Señor, con amor fraternal. Tú nos has amado, Señor, con un corazón puro. Y muchas veces no mostramos esa manera de amar, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Pon en nuestros corazones, Padre Celestial, oportunidades para amar a nuestros hermanos. Ayúdanos, mi Dios, a buscar nosotros mismos esas oportunidades para amar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a no centrarnos en nosotros mismos, en nuestro yo, en mis propias dificultades, situaciones. Ayúdanos a no esperar que nos amen, sino a dar de ese amor que tú ya nos diste. Mi Dios, gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por tu amor eterno. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a desearla para crecer en amor, Señor, para salvación. Ayúdanos, Padre de gloria, a ser mejores hijos tuyos y a parecernos cada día más a ti, Señor, cuando mostramos el amor hacia nuestro hermano. Gracias, mi Dios, por tu palabra implantada en nosotros. Gracias porque es eterna y permanece para siempre.
Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Oramos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.